Manuel vino a darte un masajito en tu espalda. Tengo mucho sueño, me quiero dormir. Ponte boca abajo, mi amor, volteate. ¿Me puedes explicar qué es? Todos se van a enterar de lo que hiciste conmigo. ¿Ve? ¿Quieres que se enteren que tú me provocaste? ¿Que fue tu culpa? Es nuestro secreto. Yo regreso y te mato. ¿Entiendes? ¡Te mato! La pedofilia se debe a un aprendizaje negativo con respecto al sexo o a que se tuvo algún abuso sexual en la niñez. La pedofilia es un tema en el que podemos encontrar comportamientos propios de la posmodernidad, donde el niño que es abusado se con esa voz que da testimonio de su horrible acto. Pues en la mayoría de los casos estos niños, a pesar de las terapias, nunca se recuperan. Es más, muchos de ellos son los musulmanes de la actualidad, que se arrebatan su infancia, sueños y su vida, pues con la agresión no solo les roban su inocencia, también su alma. Lo más triste de todo es ver cómo cada uno de nosotros, después de tantos años de historias sobre guerras e injusticia en los campos de concentración, seguimos matándonos a punta de mentiras creyendo que no hacemos parte de eso. El trabajo que tienen en cierta medida de reflexión es un trabajo que es fuerte, es un trabajo que no es solamente a nivel del país, sino a nivel mundial se da. El concepto de pedofilia es el mercado más amplio que existe en el mundo. Un mercado que se mueve internacionalmente con la mejor y principal herramienta de la tecnología del siglo XXI, que es en cierta medida todo el concepto virtual y todo el concepto de la web. Cuando uno se pone a pensar qué es una acción pedofílica o qué es la pedofilia, en cierta medida sencillamente es ese acercamiento en el cual un adulto y un niño entran en una relación donde se rompe, se desestabiliza todos los derechos del niño, se viola todos los derechos del niño, se imprime en ese acercamiento un destino que va a estar completamente marcado por la frustración. Creer. ¿Tu mamá está loca por mí? ¿Con tus partes íntimas? Tranquilo, hijo. Cuéntamelo todo con detalles. Aparentemente lo que estoy diciendo puede llegar a verse pues como algo demasiado exagerado, pero es la realidad. Ahora, cuando uno habla de pedofilia, en cierta medida, a esta altura uno tiene que mirar que la pedofilia marca un rango desde que se nace hasta los 16, 17 años, porque se considera, de todos modos, una persona de 15, 16, 17 años se considera un niño como tal. Pero en cierta medida lo que abarca el crecimiento, la construcción, las vivencias que tiene un niño hasta los 13, 14, 15 años, va a marcar precisamente todo ese proceso a futuro como tal. Yo había colocado en mi portátil precisamente ese rostro que ustedes ven ahí en mano alzada que sale del internet, el rostro de un niño que tiene una apariencia triste, que es alejado, y es exactamente precisamente lo que quiero mostrar. Cuando ustedes hablan de pedofilia y cuando hablamos de victimarios y hablamos de víctimas, tenemos que involucrarnos en una característica de quién es ese personaje, ese niño, cómo uno encuentra esa alerta en ese pequeño o en esa pequeña, niños o niñas que en cierta medida marcan en su rostro unas características de afán, de desconfianza, de exclusión, es gritarlo, es mostrarle, es escenificarle cosas, es maltratarle su mente que comienza a crearse, a construirse, es inducirlo, es provocarlo, es atravesarse en su camino de necesidades y mostrarle otro tipo de necesidades, es el chantaje, es
el involucramiento de términos, de grosería, de trato, ahí comienza uno a mirar que se comienza a desarrollar grados de violencia, y muchos de esos grados de violencia en cierta medida están siendo jalonados o transversalizados por conductas pedofílicas de los mayores. Y estos mayores, estos individuos que ven asumir dos conductas, una conducta repentina y totalmente violenta y dominante, que es aquel que sencillamente sorprende al niño, lo rapta, lo lleva, lo pierde, lo pervierte y lo destruye, que está muy dado en algunas conductas de algunos delincuentes que gracias a Dios ya están detrás de las rejas, que son algunas conductas de hombres que se convierten en atacantes, en víctimas atacantes. En victimarios atacantes. Pero hay otra, que es la del individuo que ejerce su acción pedofílica sobre el niño sin generar marcas, que desarrolla una tortura dentro del ambiente familiar sin dejar marcas, que hacen que el niño se separe de su círculo familiar, que deje de hablar con sus padres, pero que por dentro saben que el niño quiere esto, nunca hablaron y nunca lo expresaron, y ya en la madurez o en la adultez se dieron cuenta del daño que les hicieron. Son esos dos tipos de individuos en los que yo comienzo a mirar, y vuelvo y digo, miro con horror, porque si bien es cierto el que ataca violentamente, el que persigue por un tiempo a su víctima, la ataca, se la lleva, la ataca, la desaparece, es un asesino, también aquel que genera una violencia, digámoslo, por temporadas, por lapsos de tiempo, que va acompañando al niño constantemente y que muchas veces se apodera del cuerpo, del espíritu y de la confianza del niño sin que éste mismo sienta que está siendo lastimado. Y esos son otro elemento como de reflexión, de discusión. ¿Cuántos niños han sido violentados simbólicamente? ¿Cuántos niños han sido violentados en su psiquis, en su espíritu, sin que ellos mismos se consideren violentados? Me refiero al hecho de que cuántos individuos de estos pervertidos han logrado entrar en la vida de los niños sin que estos niños se hayan sentido violentados en sí, pero que el violador o el pervertido haya sacado fruto de ese tipo de relaciones. Yo cometí los hechos muy dolorosos y lamentables, ¿sí me entiende? Y ya he pedido disculpas, que sobre la leche derramada ya no se puede. Si ya lo he hecho fue. ¿Y yo qué me voy a ponerme a martirizar? En más del 90% de los casos se trata de varones. En el 70% de los casos superan los 35 años de edad. Suele tratarse de profesionales cualificados. Con frecuencia buscan trabajos o actividades que les permitan estar cerca de los niños. Su nivel social es medio o medio alto. En el 95% de los casos no tienen antecedentes penales. Su nivel de reincidencia es altísimo, aún después de ser descubiertos y condenados. No suelen ser conflictivos en la cárcel y muestran un buen comportamiento, ya que en la cárcel no hay niños.
no reconocen los hechos ni asumen su responsabilidad. Normalmente tienen una familia a su cargo y con frecuencia hijos pequeños. En más del 30% de los casos se trata el padre, el tío o el abuelo de la víctima. En terapia se presentan muy frecuentemente, sobre todo los psicólogos trabajamos más con la víctima que con el agresor. En la experiencia como psicóloga he tenido algunos casos de esto donde generalmente han sido abusos. Lo más sorprendente es encontrar que la familia no lo denuncia, que vienen a denunciarlo mucho tiempo después, que vienen a decir que su hijo fue abusado cuando quizás lo que nosotros podemos hacer es un manejo, ya no se puede preventivo, o sea, ya es intervenir, pero intervenir sobre una problemática que está bien avanzada y que ya está teniendo repercusión en la vida de ese niño o ese adolescente que está llegando a consulta. Entonces, es triste ver cómo son los mismos miembros de la familia los que lo permiten, cómo las leyes en Colombia, las EPS y todo el sistema de seguridad social no apoya que estos casos se trabajen como tienen que ser. Porque si yo tengo CISBEN o si tengo una EPS, un psicólogo lo puedo ver cada mes o cada 15 días por bien que me vaya. Entonces no es un tiempo adecuado para trabajar un tema como estos. Posiblemente estas personas son de bajos recursos, lo que lleva a que ellos no tengan los medios para acceder a una buena terapia. Y rápidamente lo abandonan porque lamentablemente los resultados de estas terapias no se ven a corto plazo, sino que se ven a muy largo plazo. Entonces como que sienten que no están ganando nada y deciden abandonar la terapia, lo que esté pasando, o ya se vuelve parte de su vida, entonces no lo consideran un problema y abandonan los tratamientos muy fácilmente. En las comisarías de familia hacen un esfuerzo bien importante en manejarlo, pero se van más por la parte legal, entonces denunciemos al agresor, pero no nos preocupamos tanto como por la víctima, o sea, por la persona que realmente queda con la situación, o sea, más como denunciémoslo, invitámoslo a la cárcel, pero no sabemos que la persona que se queda afuera queda como con toda una historia de vida bien difícil de superar. 3 reflexiones. La primera, yo creo que hoy más que nunca quedó comprobado que necesitamos urgentemente la prisión perpetua, porque una vez la reglamentemos, vamos a impedir, por ejemplo, que aquellos delincuentes que cometen atrocidades contra los niños tengan derecho a una rebaja de penas estando huyendo. Una segunda reflexión es a quién le cabe en la cabeza y cómo le explicamos al mundo que en cualquier parte de la tierra puede ser considerado un homicidio simple el secuestro, la tortura, la violación atroz y el estrangulamiento. Y una tercera consideración que es profundamente dolorosa. En Colombia le violan los derechos a los niños aún después de que los asesinen. Existen hipótesis alrededor de decir que los pedófilos son personas que generalmente han sido abusadas en su infancia o en su historia de vida han sido abusadas por algún familiar o por alguien cercano. En una gran mayoría se presenta, pero como les digo, va acompañado de múltiples variables también. No solamente es que como me abusaron, entonces yo voy a abusar. No en todos los casos se presenta. Pero hay otras variables ya de personalidad que pueden llegar a influir. La persona que quizás lo hace porque fue abusada, lo hace por resentimiento, porque siente que si él lo vivió, él también le quiere causar el mismo daño a alguien. O posiblemente en este momento, ya cuando han crecido, no lo ven como tan traumático, entonces no ven problema de hacerlo. Y como debido a que fueron abusados en su infancia, su vida sexual en la adolescencia o en la adultez se ve afectada, entonces de igual manera siguen sintiendo necesidad sexual, pues van y la satisfacen con los niños. Y es donde viene esto acompañado de un déficit de habilidades sociales, de personalidades limítrofes, de comportamientos agresivos, de trastornos obsesivo-compulsivos. Ahí empiezan a aparecer otra cantidad de enfermedades o problemas que acrecientan el delito que se está presentando.